Bienvenidos amigos, aquí como siempre, dispuesta para compartir con ustedes el resultado de mis investigaciones, de mis búsquedas y de mi navegación, porque, bueno, pues ahí es donde están estas historias para contar que traigo para ustedes y que es una sección que he comenzado en las últimas semanas. Bueno, estamos hoy en la segunda parte de lo que se llama Cuba, acciones de bandera negra y preparémonos para lo que viene. Para entender mucho mejor este video de hoy, yo les recomiendo a todos ustedes que vayan a mi canal Contra el Olvido y Dolidia Darias Contra el Olvido y vayan allí a la primera parte que se publicó este domingo, que se llama Cuba, acciones de bandera negra, preparémonos para lo que viene, donde yo hago un análisis de una situación en Cuba puntual que ustedes deben conocer, porque como siempre digo, en la medida que usted esté bien informado, que usted esté claro de cómo fue el pasado, usted puede entender mejor el momento que vive y puede actuar en base a la búsqueda de la verdad y de la libertad por el camino más preciso, sin tener que dar muchos rodeos. En esa primera parte yo hablo de Cuba, acciones de bandera negra. Me voy a la etapa de 1960 en la zona del Escambray y lógicamente estoy haciendo alusión a algo que tiene que ver específicamente con una entrevista que yo le hice en el pasado a Guillermo Fariñas. Hablamos del tema y entonces él decidió hacerme llegar, bueno, pues por escrito toda la explicación. Yo le pedí a él que me hablara de qué era el molino y qué eran las acciones de bandera negra. Él lo hizo muy amablemente, lo publicó también en su página de Facebook y también lo compartió con otros amigos o con otros periodistas. Pero bueno, en la parte que a mí toca, yo lo puse en la frontera transparente y también bueno, pues lo traté en uno de los canales que el Big Tech me censuró, o sea, esta plataforma me censuró. Por tanto, ahora lo que me queda es hacer aquí, en este lugar, esta segunda parte, porque estamos viviendo tiempos muy complejos, y hay que prepararse para lo que viene, pero conocer cuántas maldades y cuántas trampas puede hacer el que no quiere que tú digas la verdad. ¿Me van comprendiendo, amigos? Sí, vamos entonces a la segunda parte en el día de hoy. Ya les digo, puedes ir a la frontera transparente, que allí también te vas a encontrar la segunda parte, pero vas a encontrar el resumen, vas a encontrar lo que yo hablé en el video en la primera parte. Depende como tú lo quieras, como tú lo prefieras. Hay quien le gusta leerlo, están los que prefieren escucharme. Bueno, yo estoy aquí en este momento mostrándoles a ustedes un poco lo que está en la frontera transparente y también, bueno, pues quiero dejarles ahí la foto del señor Andrés Leiva Castro, que fue uno de los que se prestó para la traición, para el crimen, para toda esa cruzada horrenda que se desató sobre los patriotas alzados en armas en el Escambray contra la tiranía, contra el régimen que se estaba imponiendo. Y que de un hombre de campo, más o menos un hombre de zona, de una estirpe, va en el sentido más directo, digamos que campesino, de poca, que no era conocido, que no tenía ningún tipo de posición ni política, ni social, ni nada en aquella época, pasó a ser, bueno, pues un teniente que se entrenó allí para traicionar a los campesinos, a los que estaban colaborando con los alzados, hacerse pasar por ellos, pero ya una vez que se entrenó en ese lugar que estaba en la salida de Santa Clara antes de llegar a Cifuentes, que se llamó El Molino, y del que salieron unos cuantos engendros.
Este señor llegó a tener el cargo de general de brigada y delegado del Ministerio del Interior en la provincia de Villa Clara, pero bueno, ya lo dije ayer, lo repito hoy, fue defenestrado de su cargo tras el sonado caso Ochoa La Guardia. Él murió hace poco, no hace ni 5 años, murió. Bueno, ya debe estar donde están los perversos, los asesinos. Bien, vamos entonces a pasar a la parte de hoy. Todo lo otro lo pueden encontrar ustedes en el primer video y también en La Frontera Transparente, y es lo que casi fue el final de la primera parte, y tiene que ver con la pregunta: ¿por qué la temeraria oposición cubana de una vez y por todas no se une, no se congrega alrededor de pues la idea de eliminar a esa plaga que cayó y a esa familia espantosa y a esa mafia que hay en Cuba? Bueno, pues hablábamos de ese tema y Fariñas decía que era importante tener en cuenta que en esa etapa hubo hombres y mujeres que eran hijos de fusilados, hijos de presos políticos de larga data, o fueron presos políticos de larga data con una categoría exacta de disidentes, de anticastristas, que en definitiva, bueno, pues salieron del molino, pasaron por todo eso porque fueron entrenados en el molino. Y él pone el ejemplo del señor Juan Francisco Fernández Gómez, apodado Junior, que estuvo 17 años preso por alzarse, por estar en la zona haciendo labores de clandestinaje y de la lucha armada contra el régimen de Castro, cuando, pues en definitiva, al final de todo, de estar 17 años preso y ser considerado uno de los presos políticos respetables y salir de la cárcel, estuvo en Cuba, pero bueno, en algún momento fue a Miami, allí le rindieron, digamos que una especie de atención, porque era un preso político. Cuando permitieron los viajes de la comunidad, él vino acá, los viajes que se podía venir de Cuba a Estados Unidos de visita, él vino en alguna ocasión, se reunió aquí, regresó a Cuba y siguió ahí, pero bueno, finalmente el hombre fue, digamos que desnudado ante la opinión pública mundial, porque se supo al final que era un colaborador y él se descartó. Bueno, pues este hombre, ya cuando él se descarta como un agente, como un servidor del régimen comunista y de toda esa mafia, pues se conoce que él estuvo en el Escambray, pero él ya había sido entrenado en el molino. Ustedes se imaginan qué grado de cinismo, pero al mismo tiempo qué grado de sumisión y de entrega de este señor, que soportó 17 años en las cárceles cubanas, que fue maltratado, enfrentó situaciones en las cárceles y era un perro rabioso, entrenado en el molino para traicionar a sus hermanos. Bueno, pues él, cuando salió de todo eso, él lo dijo: no, yo fui entrenado en el molino. Por eso es que se hace necesario que las jóvenes generaciones, los cubanos de estos tiempos, que están inmersos en acciones, en todo tipo de acciones para ayudar, colaborar y pronunciarse por el fin de esa mafia que está allí en la isla, tiene que conocer estas historias, porque la historia hay que conocerla, pero no porque es bonita, porque dice historia, sino porque hay que evitar que ciertas situaciones se repitan. Bueno, pues otro de los casos que me ponía Fariñas cuando hablamos, y que también él lo publicó en La Frontera, lo publicó en sus escritos y yo lo tomé para La Frontera Transparente, fue el caso de Odilia Collazo, que es muy conocida entre los disidentes de mayor edad, entre los que, bueno, pues
estuvieron presos o han salido al exilio o aún quedan en la isla, pero ya están por encima de los 50 años, 60 años. El caso de la agente Tania se debe recordar muy bien porque durante la Primavera Negra, cuando se hicieron los juicios a los presos, a los 75 hombres, 64 hombres y una mujer, Marta Beatriz Roque Cabello, cuando a ellos les hicieron los juicios para decretarle 20, 30, 28, 25, 16 años de cárcel, en esos juicios finalmente, bueno, pues se descartaron algunos personajillos que habían operado desde la sombra, haciéndose pasar por disidente para, bueno, pues entregar, delatar. Es una operación que se les llamó en el pasado bandera negra. Es una forma de operar que, bueno, pues se viene a repetir ya en la década finales del 90 y los inicios del siglo XXI, en los primeros años del siglo XXI. Recordemos que la Primavera Negra de 2003, bueno, pues traía un historial de oposición de muchos de los que cayeron presos en esa etapa, que ya venían desde la década del 90 haciendo una oposición abierta, haciendo una oposición frontal al régimen comunista. Bueno, pues en esos juicios se queda descubierto el caso de la agente Tania Odilia Collazo Valdés, que ya venía haciendo acciones un poco extrañas dentro de la oposición que nadie entendía, pero que fueron acciones que marcaron los esfuerzos unitarios que se venían haciendo dentro de Cuba, como fue Concilio Cubano, que Concilio Cubano estaba buscando la unión, el concilio de todos los grupos, de toda la oposición en Cuba para ir contra el régimen y bueno, pues ella fue una de las disidentes, de las líderes, entre comillas, de la oposición que en ese momento atacó ese esfuerzo unitario. Y bueno, pues lo atacó, pero miren de qué manera. Se unió a él, entró a él para, una vez que ella estuviera dentro de ese grupo, bueno, pues a operar y actuar para dividirlo, para implosionarlo. Es el tema que utiliza Fariña. Pero lo gracioso no fue de todo eso, no fue que ella hiciera, lo gracioso no. Lo llamativo es que esta mujer, que ya todo el mundo, cuando ella, en la Primavera Negra 2003, empezó a salir, a hacerse público que era la agente Tania, dentro de la oposición en Cuba, a nadie le quedaba sospecha de quién era ella. Todo el mundo sabía que era un ente con la misión de dividir, con la división de atomizar, con la misión de buscar rencillas entre los líderes de la oposición, de buscar elementos para desmoralizar a líderes de la oposición. Todo el mundo ya sabía quién era ella. Pero a pesar de todo eso, desde el exilio, ella siguió recibiendo ayuda, apoyo de todo tipo. Bueno, pues el que es un poco inteligente debe analizar que desde el exilio la estaban apoyando porque los del exilio que estaban por acá, por otros lugares, quién sabe si también tenían la misma misión de ella o quién sabe si eran comprometidos con ya un molino que nadie sabía dónde estaba, ni qué cuerpo, ni qué forma tenía. Pues sí, así pasó. Ella, bueno, pues la señora Odilia, ahí tienen historias de ella. Ustedes ahí lo pueden leer en La Frontera Transparente. Yo no lo voy a leer completo porque la otra parte que quiero destacar aquí es la que, bueno, de la que me habló Guillermo Fariñas y de la que habló en ese artículo que se publicó en distintos medios hace ya un año, o yo diría que un poquito más, porque bueno, yo lo traje, lo puse, lo actualicé en mi página La Frontera Transparente, pero venía de hace más de 2 años, en que Guillermo Fariñas hace una alerta
de lo que ahora mismo está pasando. Sí, porque me gustaría muchísimo que los periodistas que están cogiendo al vuelo por ahí algún clip o alguna frase o que están cogiendo al vuelo o están entrevistando a los youtubers que en un momento determinado pusieron en las redes un clip de algo que dijo Guillermo Fariñas. Me gustaría muchísimo que ahora, pues cojan un clip de esto, porque esto lo dijo Guillermo Fariñas, pero que cuando le vayan a dar a sus seguidores, queridos periodistas, colegas, cuando le vayan a poner en sus programas de radio, cuando le vayan a ofrecer a los seguidores de ustedes en las redes sociales el informe sobre lo que escandaliza a muchos ahora por algo que dijo Fariñas, lo pongan en el contexto, que fue lo que no hicieron esta vez, a fin de, pues prestarse para armar todo un cacareo. Bueno, pues sí, pónganlo en contexto, porque es casi como se hace. Esto lo dijo Fariñas hace 2 años, cuando le preguntaron por qué la oposición no se unía, por qué la oposición de una vez por todas no llegaba a un consenso. Esto lo dijo Fariñas antes de los sucesos que se dieron en julio. Así que amigos, vean acá, cuando él dijo que la isla estaba atravesando una coyuntura histórica, económica y social única. La oposición interna es valorada como valiente, reconocida e icónica, y no debe dejar pasar el momento propicio de actuar en unidad. Pero viejos y nuevos resquemores de antiguas iniciativas de cohesión laceran e impiden la pretensión de cohesión. Para el que no entiende por qué algunos opositores de larga data están en estos momentos teniendo una fisura con los opositores de ahora, que esgrimen ideas con relación a Cuba sobre la base de diálogos, de entendimientos y de aquello que llamamos cambio-fraude. Vamos entonces, amigos, a reflexionar sobre esto. Las operaciones de bandera negra, que ya digo, se conocen en algunos lugares como falsas banderas, las operaciones de bandera negra siguen por ahí. El Molino ahora no tiene una finca en la salida de Santa Clara donde los entrenan y preparan. Ahora puede haber molinos en Miami, puede haber molinos en Madrid, puede haber molinos en cualquier lugar en Sudamérica, puede haber molinos hasta en el mismo Washington, donde, pues los agentes o los que se presten para eso pueden ser entrenados. Nunca se puede, pues minimizar la capacidad de análisis, pero también de operación de aquellos que se encargan de responder a los aparatos de inteligencia. Con esto los dejo hoy. Vamos a hacer todo lo posible por poder tener a Fariñas con nosotros, porque, pues en conversaciones recientes me dice que hay ejemplos de, a partir del 11 de julio, hay ejemplos en Cuba de eventos que él considera bandera negra. Como siempre, sígueme, comparte